Muy buenas tardes de la Presidencia del Consejo de Ministros. Estamos informando desde este punto con las palabras del titular Fernando Zavala, dando los principales alcances a los cuales se ha llegado en esta sesión. Escuchemos. El gasoducto surperuano y las acciones inmediatas que el gobierno tomará al respecto. Adicionalmente, se presentó en la agenda y el alcance del tercer GORE ejecutivo, estas reuniones que tenemos periódicamente con los gobernadores regionales para desarrollar una agenda conjunta. El tercer punto que se trató el día de hoy es un informe sobre las transferencias de recursos que se han hecho y se van a hacer a los gobiernos locales y regionales para proyectos de inversión. Cuarto lugar, hemos recibido en el Consejo al señor Michael Barber. El señor Michael Barber lideró la unidad de cumplimiento de gobierno del Reino Unido. Como ustedes saben, nosotros hemos implementado esta unidad de gobierno para asegurar la implementación y seguimiento a los objetivos más importantes del gobierno. Quinto, se declaró en emergencia al departamento de Ica. Entonces, sobre el primer punto, como consecuencia, ustedes saben, ayer el MINEM envió las cartas notariales terminando la concesión y ejecutando la garantía de fiel cumplimiento por un monto total de 262 millones de dólares. El día de hoy, en el Consejo de Ministros, hemos analizado las acciones que el Gobierno tomará en relación con la estrategia de relicitación del proyecto, así como las medidas inmediatas para garantizar la continuidad del suministro del gas en el sur. Para eso dejo con ustedes al ministro de Energía y Minas, quien les expondrá el detalle de las acciones aprobadas el día de hoy. Buenas tardes. Como ya es de público conocimiento, el Ministerio de Energía y Minas ha comunicado al concesionario Gasoducto Surperuano el fin de la concesión el día de ayer. También hemos procedido a la ejecución de la carta fianza, de los 3 documentos que sustentan la fianza de fiel cumplimiento. Una de ellas ya fue honrada y pagada hoy. Esperamos que las otras sean hechas efectivas en los próximos días. Paralelamente, Ocinermin ha establecido disposiciones para suspender el pago en los recibos del sistema eléctrico a partir del ciclo de facturación de febrero. Esta norma va a ser complementada por una adicional que vamos a dar del lado del Ejecutivo. Desde el punto de vista de relanzar el proyecto de llevar el gas al sur, en lo que corresponde a la estrategia de tratar de que el energético llegue en mayor volumen y en mayor cantidad, que está vinculada obviamente a un gasoducto, lo que vamos a hacer es una nueva licitación en condiciones más convenientes. Estamos encargando a Proinversión la constitución de un comité especial que se va a encargar de llevar a cabo este proyecto. Esperamos que en un plazo máximo de 12 meses. Tenemos que nombrar también un interventor. Esto se sustentará en algunas disposiciones que serán dadas por el Consejo de Ministros. De manera adicional, yo he estado visitando en los días anteriores Cusco en distintas reuniones con gobernadores regionales, con congresistas, con alcaldes. Voy a hacer lo mismo mañana en Arequipa para explicar los planes alternativos que tenemos para que el consumidor de a pie no se afecte por el retraso que puede tener este proyecto, fundamentalmente a través del impulso de los programas de transporte de gas por vehículos terrestres, camiones, a través de lo que se denomina gasoductos virtuales. Por último, estamos colaborando activamente con distintas entidades que están evaluando los temas alrededor de gasoducto y otras instituciones que tienen que ver con las labores de la Fiscalía, Procuraduría y el Congreso. Gracias. Respecto al tercer GORE ejecutivo, se va a realizar el próximo 9 y 10 de febrero. Esta ha sido una experiencia altamente productiva tanto para los gobiernos regionales como los diferentes ministerios.
Van a participar 25 gobiernos regionales y 19 ministerios. Y los objetivos de estas sesiones, de este tercer GORE, será definir las prioridades por territorios para el trimestre y continuar con el desarrollo de políticas de coordinación intergubernamental para el proceso de descentralización, buscando siempre el mejor servicio al ciudadano. El tercer punto que les comenté, transferencias a los gobiernos locales y regionales para proyectos de inversión, y para eso voy a dejar al ministro de Economía y Finanzas. Bueno, hemos discutido dos temas. El primero es una transferencia que se anunció ayer por 3.900 millones de soles. Salió ya en la prensa, ustedes deben haber recibido el comunicado. Estas son transferencias de continuidad, es decir, son proyectos que ya se habían empezado a realizar y que había que culminarlos. Para eso el MEF ha transferido directamente este dinero a los estados y municipios. Esta es la transferencia más grande que ha hecho el MEF. Para darles una idea, el equivalente el año pasado fueron de cerca de 2.000 millones de soles. También hemos discutido varios escenarios con respecto a la inversión pública, de cómo compensar por el efecto del gasoducto del sur. Y lo que vamos a anunciar, es unas transferencias de 5.000 millones de soles que se van a realizar antes del 31 de marzo de este año. Estas son transferencias que las realizan los sectores, esencialmente es el Ministerio de Vivienda, Salud, Transportes, Educación y Agricultura. Estas transferencias, por la ley del presupuesto que se aprobó por el Congreso, tienen que realizarse antes del 31 de marzo. Nosotros hemos hecho una revisión sector por sector y gobierno regional por gobierno regional para asegurarnos que gran parte de estas transferencias se realicen antes de febrero. Y hemos discutido el impacto que esto tendría en la economía. Nosotros pensamos que si es que los ministros logran un nivel de ejecución del 80% de sus proyectos, esto significaría un aumento en la inversión pública del 15%. Esto es uno de los ingredientes más importantes para compensar precisamente el hecho de no tener el gasoducto del sur. En segundo lugar, mañana vamos a anunciar una conferencia de prensa, que imagino que todos están invitados, la va a realizar Proinversión, donde vamos a anunciar todos los proyectos de iniciativas privadas cofinanciadas que suman cerca de 22.500 millones. Estas son iniciativas que van a adjudicar en el 2017 entre 3.000 y 5.500 millones de dólares. Nuevamente, estas son iniciativas en las cuales se requiere muy poco dinero, casi nada de dinero público, gran parte es financiada por el sector privado. Y en tercer lugar, tenemos el tema del destrave de proyectos que, como lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, suman 18.000 millones de dólares. Nuestro compromiso es asegurarnos que estos tres elementos del impulso generen un shock de inversiones lo suficientemente fuerte como para compensar el efecto del gasoducto del sur y otros temas. Nosotros, y lo digo con toda sinceridad, estamos frente a una economía muy sólida, con fundamentos realmente impresionantes, comparados sobre todo a los otros países de la región. Hemos tenido gran estabilidad financiera, nuestras tasas de interés de nuestros bonos están en los niveles más bajos, nuestra moneda está muy estable, tenemos un blindaje fiscal envidiable y nosotros pensamos que el efecto del gasoducto del sur es simplemente un efecto de muy corto plazo y nosotros vamos a poder revertir esto y vamos a poder mantener la economía creciendo a niveles del 5% a partir del 2018, como nos comprometimos durante las elecciones. Gracias, ministro. El cuarto tema que les había mencionado, presentación del señor Michael Barber, ex asesor de Tony Blair. El día de hoy recibimos la visita del señor Michael Barber, quien fue jefe de la unidad de cumplimiento del gobierno, conocida como Delivery Unit, en el Reino Unido durante la administración del primer ministro Tony Blair.
Como anunciamos en una anterior oportunidad, nosotros hemos creado esta unidad de cumplimiento dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta unidad cuenta con el apoyo para la creación del Gobierno del Reino Unido. Las funciones de esta unidad son apoyar la planificación del cumplimiento de las metas, hacer el seguimiento y evaluación de avances, monitoreo y reporte a los ministros y también la construcción de capacidades en gestión. El objetivo de esta unidad es enfocar a la administración pública en el logro de resultados tangibles. Hay 7 áreas que se han priorizado, que son salud, agua y saneamiento, formalización, seguridad, educación, anticorrupción e infraestructura. Finalmente, un tema muy importante, se declaró el estado de emergencia en Ica. Se ha declarado el estado de emergencia por un plazo de 60 días calendario. Incluye a varios distritos y esto se debe y es a consecuencia de intensas lluvias y la generación de huaicos desde el día de ayer y que hoy también continúan. En concreto, se ha declarado la emergencia en los distritos de San Juan de los Molinos, La Tinguiña, Parcona, Ica, Yauca del Rosario y Ocucaje de la provincia de Ica, en el distrito de Nazca, los distritos de Palpa, Lilipata, Santa Cruz y Río Grande, y en el distrito de Humay de la provincia de Pisco, también del departamento de Ica. Esta declaratoria de emergencia permitirá la ejecución de acciones inmediatas y necesarias en respuesta a esta situación de la naturaleza. También les quiero informar que el ministro de Defensa también ha partido a la zona para estar ahí apoyando a las autoridades regionales y locales en justamente enfrentar esta emergencia. Muchas gracias. Iniciamos la rueda de preguntas con Isabel Carreño del diario La República. Ministro, quería hacerle una consulta al ministro de Economía. Si bien ha hablado de que se va a tomar previsiones por el tema del gasoducto, ¿habría una modificación en la proyección de crecimiento de la economía? Porque ya más o menos algunos agentes económicos han empezado a modificar eso. Ahora, también quería consultarle al premier Zavala. La unidad de investigación del diario ha conversado con el excongresista Gilberto Díaz y él ha dicho que se reunió con usted y con el expresidente Alejandro Toledo para hablar del proyecto 28670, el tema de declarar de interés público Irsa Sur, Irsa Norte. Queremos saber si esa reunión efectivamente se dio y de qué hablaron en esa reunión. Y finalmente, en el último tema de la unidad de seguimiento, ¿esta unidad cuándo se va a poner en marcha para? Sí, empiezo yo. Efectivamente, nosotros dijimos de que debido al efecto de Odebrecht, que no solamente incluye el gasoducto del sur, sino otros proyectos, íbamos a tener un efecto sobre el crecimiento económico, un efecto negativo claramente, que fluctúa entre medio punto y un punto porcentual, dependiendo obviamente qué es lo que hacemos nosotros. Sin embargo, nosotros pensamos, y es lo que estamos haciendo hoy día, vamos a dar una lista de un shock de inversiones, ya les mencioné 3, vamos a continuar con otras iniciativas, tenemos una posición fiscal extraordinariamente sólida, así que tenemos los instrumentos como para contrarrestar ese efecto. Es difícil pensar que vamos a crecer al 4.8%, yo pienso que podríamos crecer un punto porcentual por debajo de eso, ¿no? Todavía estamos haciendo afinación de los estimados y una vez que los tengamos, pues con gusto se los haremos llegar, ¿no? Sobre mis 2 preguntas, la primera, no recuerdo la reunión que usted me hace referencia. Sí puedo decirle que se tuvieron diversas conversaciones sobre el tema de la Irsa Sur y efectivamente creo que el tiempo ha demostrado que esa fue una obra importante y necesaria para el desarrollo tanto económico y tanto social del Perú. Sin perjuicio de lo anterior, es importante por los temas que se han mencionado en los últimos tiempos que se hagan todas las investigaciones posibles para determinar si hubo actos de corrupción. Eso se tiene que investigar y nosotros vamos a apoyar en esas investigaciones
y debe sancionarse a quien corresponda, con todo el peso de la ley. Sobre la tercera pregunta que hizo, sobre la unidad de cumplimiento, le cuento que hemos venido trabajando ya casi 4 meses. Ya tenemos un gerente general de la unidad, que es el señor Ernesto Valareso. El señor Barber y el señor Valareso están aquí con nosotros. Esa unidad, digamos, hoy día hizo su primera presentación ya oficial en el Consejo de Ministros y a partir de hoy vamos a tener seguimientos mensuales en el Consejo de Ministros para asegurar el cumplimiento de los objetivos que se ha trazado el gobierno del presidente Kuczynski. Alejandro Gavero, del Diario del Comercio. Buenas tardes. 2 preguntas para el ministro de Energía y Minas. El gasoducto del sur tiene actualmente más o menos 35% de avance. Ahora que ha pasado a manos del Estado, ¿el Estado debe pagarle a Odebrecht el 35% del avance? Y en todo caso, si le debe pagar, ¿cómo sería este pago? ¿A través de un fideicomiso para luego poder, digamos, cobrarse en caso de una posible reparación o cómo sería esa modalidad? Y segunda pregunta es, usted mencionó que una carta agencia había sido pagado el día de hoy. ¿Cuál era y cuál ha sido el monto? Voy a comenzar por la segunda pregunta. Del total de los 262 millones de dólares, se ha cancelado hoy día un monto que equivale a 62 millones. Y estamos esperando el monto restante en los próximos días. No tenemos dudas que eso vaya a ser así. En relación a su comentario, a su primera pregunta, el contrato de concesión, y eso es una característica sustancial de distintos contratos de concesión, establece el procedimiento en los cuales si los eventos que uno no desea encontrar en la vida de un contrato de concesión, por ejemplo, que este contrato vaya mal, establece un procedimiento a partir del cual se determina bien sea la sustitución del operador o bien sea un procedimiento de liquidación o bien sea un procedimiento como ha sido el caso de terminación de contrato y ejecución. Luego tenemos que generar un proceso de subasta para atraer nuevos interesados al proyecto y sobre la base de los interesados al nuevo proyecto y el valor que estén dispuestos a ofrecer por desarrollar la conexión de gasoductos de la zona de Camisea hacia la zona sur, podamos estar en condiciones de enfrentar un conjunto de gastos que tendríamos que hacer, entre ellos los gastos de la subasta, los gastos de custodia que tengan que correr por cuenta en este momento del Estado, eventualmente acreedores laborales, si es que hubiera alguna situación de algún personal que no haya sido adecuadamente liquidado y progresivamente todos los otros acreedores. Lo que sí estamos claros es que queremos establecer las previsiones por las cuales se pueda generar mecanismos de protección del Estado en el uso de los recursos, porque esta situación lamentable no ha sido generada por nosotros. Disculpe, ministro, tenía una pregunta adicional para el Premier. El presidente Kuczynski había dicho hace algunos días que la empresa Odebrecht tenía que irse del país. Yo quería saber si se ha pensado en algún mecanismo de salida de la empresa, si se ha contemplado alguna expulsión y cómo sería esta eventualmente. Gracias. Nosotros lo que tenemos que asegurar es salvaguardar los intereses del Estado frente a estos casos de corrupción que han existido. 2, en los casos donde ya hay obras en marcha, asegurar, digamos, de no afectar el servicio al ciudadano. El presidente Kuczynski ha sido muy claro en determinar que nosotros no queremos trabajar con este tipo de empresas y nos vamos a asegurar, digamos, de implementar las acciones necesarias para salvaguardar que los servicios se sigan generando, pero no tener vinculación con estas empresas. Luis Claros, de ATV. Ministro, buenas tardes. Una consulta para el Premier Zavala. ¿Cómo está? Siguiendo con la pregunta anterior de mi colega, el nuevo representante de Odebrecht en Perú, Mauricio Cruz, ha señalado que una eventual expulsión o paralización de obras de esta empresa no tendría ningún beneficio para el Estado peruano. E incluso ha dicho que esto podría significar una eventual no colaboración por parte de ellos ante la justicia, ante la investigación que sabemos que está en marcha. ¿Cómo toma estas declaraciones? ¿Es una suerte de chantaje quizás de la empresa Odebrecht, teniendo en cuenta que ayer el presidente de la República dijo claramente que Odebrecht no iba más? A este gobierno nadie lo amenaza. 1, 2, creo que el presidente Kuczynski ha sido claro con las declaraciones sobre el tema.
Nosotros estamos informados de que la empresa Odebrecht y los funcionarios han firmado un acuerdo con la Fiscalía que nosotros esperamos se cumpla. Nosotros vamos a tomar acciones, como lo mencioné anteriormente, para asegurar que seguimos brindando servicios al ciudadano, defendemos los intereses del Estado. Esas dos cosas son las que están primeras en nuestra lista y vamos a tomar las acciones necesarias para que se cumplan y asegurarnos que no tenemos la participación de esas empresas en digamos, proyectos en el Perú. Noelia Sabache, de TV Perú. Muy buenas tardes, ministros. Estamos en vivo para 7.3 Noticias y TV Perú. Mi pregunta va para el ministro Tamayo con respecto al tema del gasoducto, por favor. Quería preguntarle qué es lo que le faltaría avanzar a esta nueva empresa que obviamente ganaría esta relicitación, como usted ha explicado. ¿Usted hasta qué punto avanzó este consorcio que estaba siendo encabezado por Odebrecht? Y también usted señaló que se buscaría un contrato más conveniente. ¿El que se tenía en su momento con el consorcio no era conveniente o exactamente a qué se refería con esto, por favor? El grado de avance que tiene el gasoducto en este momento es del orden del 35%, si uno lo ve como cifra total. Si uno comienza a mirar distintos componentes del proyecto, la parte de ingeniería tiene un avance cercano al 90%, la parte de construcción efectiva y enterramiento de tubos está en el orden del 10%, la compra de tubos, la compra de los ductos, alcanza alrededor de 65% que ya están en el país. Todo eso da un total de las distintas actividades del orden de 35%. Hoy el proyecto tiene ya un atraso en relación a lo que inicialmente se había previsto por la situación financiera que ha atravesado el proyecto, como es de público conocimiento. Cuando me refiero a un contrato que sea más conveniente, al gobierno no le parece que un proyecto que represente la búsqueda de un energético más barato para la población, utilizando el gas natural, se financie con un cargo a las tarifas eléctricas, porque lo que estaríamos haciendo es tratar de reducir el gasto de las familias por un lado y con la otra mano le estoy aumentando tarifa eléctrica. Creemos que eso no es conveniente para los usuarios. Marian Jauregui, Canal N. ¿Cómo están? Buenas tardes. Una pregunta para el ministro Tamayo, por favor, y luego otra para el Premier. Ministro, permítame insistirle, por favor, con la pregunta del colega del Comercio. La obra total tiene un costo de 7.000 millones de dólares y el 25% que el Estado debería devolver asciende más o menos a 1.750 millones de dólares. Lo que quiero que quede claro es saber si el Estado le va a pagar este dinero a la empresa Odebrecht o lo va a retener a modo de, digamos, de una garantía en caso de que haya que pagar una reparación al Estado por este caso de corrupción. Eso es lo que, digamos, quisiéramos que nos diga si es que se va a pagar o si es que va a haber, digamos, algo que, digamos, tenga que responder. El Estado está evaluando las opciones que mejor resguarden los intereses de los recursos de todos los peruanos, pero paralelamente también debo enfatizar que el Estado peruano es responsable de aquello que está escrito en distintos contratos de concesión. Entonces, no sabemos todavía que se le va a pagar o no se va a pagar. Lo que sucede es, tenemos que entrar, repito, a un proceso de subasta. Ese proceso de subasta tiene que generar el interés de nuevos participantes. Ese dinero va a permitir descontar, como mencioné, los gastos en los que incurra el Estado para conservar, mantener todos los equipos que están hoy a lo largo del ducto. Eso va a ser un desembolso del Estado del cual tenemos que resarcirnos. Realizar la subasta también va a tener un costo. Tenemos que resarcirnos. Y luego, si es que hubieran acreedores laborales, ellos tienen la prioridad. Posteriormente, aquellos acreedores que tengan algún tipo de garantía y así sucesivamente. Y el Estado obviamente toma la cautela necesaria para que se establezcan medidas de protección de los intereses del Estado que hoy en este momento no puedo precisar. Okay. Bien, solamente para que quede bien claro, se va a adoptar entonces las medidas, Premier, disculpe, de lo que ha dicho el presidente Kuczynski. Se va a expulsar entonces a la empresa Odebrecht. A ver, vuelvo a repetir.
vamos a asegurarnos de tomar las acciones para salvaguardar los intereses del Estado, para asegurar, digamos, que se sigue brindando los servicios al ciudadano en algunos proyectos determinados. Y 3, dentro del marco legal vamos a asegurarnos de tomar las acciones para justamente tener mejores operadores en esos proyectos. Raúl Gastula, de Andina. Bueno, ministro, primer ministro. Tenía consultas para el ministro de Economía, Alfredo Turner. La primera es si nos podría aclarar esta concesión del aeropuerto Chinchero. O sea, ha habido muchas, digamos, desinformaciones y le pediría aclararlo. El segundo es su visita a Davos, qué resultados nos ha traído. Y el último, el Fondo Monetario Internacional elevó la proyección de la economía peruana a 4.3. Si otras instancias también podrían elevando y qué factores han permitido esta elevación. Gracias. Primero, con respecto al proyecto Chincheros, el proyecto entró al Ministerio de Economía y Finanzas el día lunes en la noche. Nosotros hemos trabajado conjuntamente con el MTC y con Ocinermin en el proceso. Estamos de acuerdo con gran parte de los cambios. De hecho, hemos sido los proponentes de estos cambios. Y para nosotros, la nueva propuesta del aeropuerto Chincheros le ahorra al Estado 589 millones de dólares. Es una propuesta muy superior, inclusive superior a la que nos recomendó la CAF en su momento. Con respecto a la CAF, nos ahorraríamos 467 millones de dólares. Gran parte de esto es en costos financieros. En la propuesta inicial, lo que se planteaba era de que el concesionario tome un crédito, que nosotros le financiemos el crédito, sobre todo los intereses, y el concesionario recién iba a utilizar este dinero 5 años después. Es decir, estábamos financiando 5 años de financiamiento por absolutamente nada a cambio. Lo que estamos haciendo ahora es de que lo hemos convertido en una obra pública, no hay costos financieros, sino que desembolsamos en función del avance de obras. En segundo lugar, Davos ha sido sumamente productivo. Estuvimos con el Premier 3 días. Tuvimos reuniones, en mi caso tuvimos reuniones con los ministros de la Alianza del Pacífico. Hicimos contacto con el nuevo ministro de Economía de Argentina. Como ustedes saben, juramentó a comienzo de enero para hablar sobre lo que a él le interesaba, que era su posible ingreso a la Alianza del Pacífico. También tuvimos reuniones con una serie de empresas. Una de las empresas que tuvimos, una empresa minera, que estaría muy interesada. Si yo tengo que rescatar algo de Davos, es que el interés de los inversionistas en entrar al Perú es un interés, yo diría, creciente. Es más, para algunos de ustedes sería interesante, pero muchos nos preguntaron de que en qué momento podían venir a comprar todos los activos de Odebrecht en el Perú, ¿no? Así que lo que nosotros pensamos, como lo dije antes, es que estamos en presencia de una economía sumamente sólida, con grandes inversionistas que quieren entrar. El hecho de que salga una empresa no significa que no tengamos alternativas, tenemos muchas alternativas. Hay, de lo que recogí en Davos, hay entre 3 o 4 empresas que quisieran hacer esto. Por último, creo que lo más interesante fue que tuvimos una cena con 4 premios Nobel de Economía, con el señor Robert Shiller, Angus Deaton, Joe Stiglitz y Chris Pizzaridis. Discutimos el entorno internacional, discutimos lo que estaba pasando en Estados Unidos, lo que estaba pasando en Europa. Fue muy interesante. La conclusión que yo obtuve es que a pesar de todo lo que está pasando en Estados Unidos, aun cuando el riesgo político es importante, el riesgo, la economía mundial está en mejor situación y pensamos que vamos a tener apoyo. También tuvimos una reunión con la señora Lagarde, donde discutimos precisamente las proyecciones del Fondo Monetario. Ella nos felicitó por el manejo, sobre todo fiscal, que habíamos tenido, que era un ejemplo de manejo en la región. Dijo que admiraba la estabilidad financiera que habíamos tenido a pesar de la subida de tasas de interés de la Reserva Federal, que somos el único país que el Banco Central no subió su tasa de interés.
y que eso nos debería dar un gran empuje en términos de crecimiento y financiamiento hacia el futuro, ¿no? González Torrico, de la sección de Economía del Comercio. Sí, tenía unas preguntas para el señor Torne respecto a Chavimochic 3, ¿no? ¿Cómo planean viabilizarlo? Si tienen alguna estrategia para salvar este proyecto y la situación actual de Olmos y qué esperar de esto dada la coyuntura, ¿no? Y además, respecto a Chinchero, si ya se tiene firma para, de una fecha para la firma de la adenda. A ver, varias cosas estás preguntando. Primero, Chavimochic. Chavimochic es un proyecto que para nosotros es relativamente fácil. Hay una parte donde lo que se está trabajando ahora, la segunda etapa, que la hemos convertido fundamentalmente en una obra pública. Para eso es muy fácil conseguir alternativas de constructores. Y la última etapa, que es la tercera etapa, la convertimos en una iniciativa privada cofinanciada, ¿no? En este momento está en manos de la empresa Odebrecht, pero nosotros consideramos que es muy fácil y ojalá podamos llegar a un acuerdo, que Odebrecht venda su participación. Obviamente el dinero de Odebrecht estaría sujeto a las mismas características que mencionaba el ministro Tamayo, pero pensamos que es muy fácil darle la vuelta a esa obra y ponerla en un plazo muy corto a trabajar junto con otro contratista. Majes es aún más fácil. Es un proyecto que prácticamente ya está culminado, que simplemente tendrían que vender sus intereses. Y con respecto a Chincheros, no sé cuál es la que me preguntaste. Si se tiene una fecha para la firma de la adenda. Como dije, los documentos han entrado al MEF el lunes en la noche. Nosotros nos hemos dado 3 días para dar nuestra opinión y calculo que después de 3 días deberíamos tener listo. Yo calculo que antes de final del mes debería estar todo listo en Chincheros, ¿no? Y tenía una pregunta para el señor Tamayo respecto al monto de inversión de este gasoducto virtual. En este momento ya hay un proyecto convocado en proinversión que incluye las zonas de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Puno y Junín. El monto de inversión estimado es del orden de $350 millones. Última pregunta a cargo de Carlos Chinchay, de Radio Nacional. Buenas tardes, Carlos Chincha, de Radio Nacional. Mi pregunta va para el ministro de Economía, Alfredo Torne. Sobre estos escándalos de corrupción, sobre el tema Odebrecht, quería saber en cuánto afecta esto el crecimiento económico del Perú dentro de los objetivos que se ha tomado el gobierno. Apago esto. A ver, yo pienso que en economía todos los shocks los contestamos de manera relativa. Y lo que nos deberíamos de preguntar es cuánto nos costaría vivir con la corrupción frente a extraer la corrupción. Yo pienso que hoy día como país, y es el compromiso de nuestro presidente, no vamos a tolerar actos de corrupción ni vamos a contratar con empresas que estén señalizadas como corruptas. Para nosotros esto es muy importante. Yo pienso que como gobierno nunca jamás hubiésemos podido sobrevivir 5 años en esas condiciones. Entonces yo creo que la decisión del presidente Kuczynski es una decisión muy valiente, muy audaz, y creo que a todos los que estamos alrededor de él nos enorgullece. Si eso lo que significa es que tenemos que pagar un poco de crecimiento por haber tomado esa decisión, pues yo pienso que estamos dispuestos a hacerlo. Y creo que es lo que el pueblo peruano quiere escuchar de nosotros y es lo que nosotros vamos a hacer. Señores congresistas, muchísimas gracias. Periodistas, la conferencia de prensa ha Bien, de esta concluido. manera entonces finalizados los principales anuncios realizados justamente en esta nueva sesión del Consejo de Ministros, encabezados por supuesto por el premier Fernando Zavala, entre ellos las medidas justamente que se van a tomar con respecto al gasoducto surperuano en esta nueva relicitación, así como también la declaratoria de emergencia de la región de Ica. Así que con esta información los dejamos para que continúen disfrutando de la programación de TV Perú y 7.3 Noticias. Permiso.